La mañana que lo cambió todo llegó apenas una semana después de que hubiéramos terminado de desempaquetar las cajas. Bajé hasta la verja principal para recoger el periódico y encontré algo más esperándome allí. Un sobre grueso. Pesado. Con aspecto oficial. Del tipo que te asusta antes incluso de abrirlo. En la parte superior. En letras mayúsculas. Ponía, aviso de inclusión y calendario de pagos pendientes. Me reí. Me reí a carcajadas. Laura me oyó desde el porche y pensó que me estaba atragantando. ¿Qué te hace tanta gracia?, preguntó. Agité el sobre hacia ella. Nuestros nuevos amigos de Urbanización Palmeras del Sur han decidido que hemos entrado en su pequeño reino. La mayoría de la gente se habría preocupado. Incluso intimidado. Pero yo pensé que había visto todo tipo de peleas que un hombre puede tener por un pedazo de tierra. 15 años trabajando como abogado en el Ministerio de Justicia me habían enseñado eso. Promotores turbios. Contratistas tramposos. Incluso algunos funcionarios con demasiada placa y poco sentido común. Todos parecían duros detrás de sus papeles. Pero al final, solo eran personas intentando empujar a otras. Así que cuando empaqueté mi vida y me jubilé temprano, no fue porque estuviera cansado. Fue porque ya había tenido suficiente. Suficiente burocracia. Suficiente política. Suficiente ver cómo el sentido común perdía ante el papeleo. Me llamo Marcos Ruiz. Tengo 43 años. Y pensé que me había ganado un poco de paz. Laura. Mi esposa de 16 años. Quería tranquilidad. Nuestra hija Emilia. De 12 años y ya más lista que muchos adultos que conozco. Quería espacio para correr y patinar sin el tráfico rugiendo en la calle. Y yo quería silencio. Sin vecinos asomándose por las vallas. Sin boletines de la comunidad metidos en el buzón. Solo silencio y el sonido de una llave inglesa girando en un motor viejo. Lo encontramos. O al menos eso creímos. 6 hectáreas en el desierto andaluz. Una casa rural de estilo español con gruesas paredes de adobe. Fresca incluso bajo el sol. Un porche profundo que captaba la brisa de la tarde. Un garaje separado que convertí en mi taller personal. Un lugar para restaurar el tipo de coches que fabricaban en Europa antes de que olvidaran cómo hacerlos. Recuerdo nuestra primera noche allí. El aire estaba quieto. El cielo se extendía amplio e infinito. Los coyotes aullaban a lo lejos. Emilia dijo que se sentía como vivir dentro de uno de sus libros de cuentos. Esos con vaqueros y estrellas que nunca se apagaban. Laura solo apoyó la cabeza en mi hombro y susurró, por fin en casa. Era todo lo que había esperado. Casi. Verás. El límite occidental de nuestra propiedad lindaba directamente con una urbanización llamada Palmeras del Sur. Ya sabes el tipo. Aunque nunca hayas vivido allí. Casas idénticas de color beige. Flamencos de plástico y jardines de rocas. Tejas falsas españolas en los techos. Y por supuesto, la joya de la corona de la miseria suburbana, una comunidad de propietarios. Ahora, déjame ser claro. Nuestra tierra no formaba parte de su reino. No en su plano. No en sus estatutos. Lo comprobé 2 veces antes de firmar. No iba a cambiar la burocracia estatal por la de una comunidad. Así que imaginé que seríamos vecinos. Nada más. Ellos vivirían bajo sus reglas y yo bajo las mías. Así funcionan los límites. Así funciona la libertad. Pero la gente que ansía control no soporta los límites. Y eso me lleva de vuelta al sobre en mi mano. Dentro era peor. 4 páginas de tonterías redactadas con cuidado. Llamaban a nuestra propiedad contigua relevante.
Lo que sea que eso signifique. Y la declaraban automáticamente sujeta a la gobernanza de la Comunidad de Palmeras del Sur. Me daban 10 días para firmar un acuerdo de cumplimiento y pagar una cuota de iniciación de 4.000 euros. Seguida de cuotas mensuales. Y luego el remate, no responder resultaría en acciones administrativas y legales. La sonrisa de Laura se desvaneció mientras leía por encima de mi hombro. Emilia. Masticando una tostada. Frunció el ceño. ¿Pueden hacer eso de verdad? Papá. Negué con la cabeza. No. Cariño. Pero quieren que pensemos que sí. Porque eso es lo que hacen los matones. Visten sus amenazas con papeles. Esperando que te rindas antes de preguntar. El problema para ellos era que yo solía ser el tipo que escribía amenazas como esta. Y sabía exactamente cómo responder. No perdí tiempo. Esa tarde. Extendí el paquete de la escritura sobre la mesa del comedor. Escritura de propiedad. Seguro de título. Mapas de parcelas. Confirmaciones de zonificación. El tipo de papeles que la mayoría guarda en un cajón y olvida. Pero yo vivía en ese mundo. Durante 15 años. Discutí sobre comas. Contratos y letra pequeña enterrada en 3 capas. Así que destaqué las líneas de límites con un marcador rojo grueso. Como si preparara una presentación para niños pequeños. Lo apilé ordenado. Lo grapé fuerte y escribí mi respuesta. Estimada comunidad de propietarios de Palmeras del Sur. Comencé. Gracias por su interés en mi propiedad. Desafortunadamente. No está. Nunca ha estado y nunca estará sujeta a su gobernanza. Cualquier intento adicional de reclamar jurisdicción se considerará acoso. Lo firmé, Marcos Ruiz. Abogado. Luego adjunté copias de todos los documentos de apoyo. Lo imprimí en triplicado y envié uno a la comunidad. Uno a la oficina de catastro provincial y uno al ayuntamiento. Eso debería haberlo terminado. Laura me miró por encima de su taza de café esa noche. ¿Crees que se echarán atrás? ¿O se echan atrás? Dije. ¿O doblan la apuesta? De cualquier modo. Sabremos con quién tratamos. Y como si fuera una señal. Lo descubrimos. Estaba en el taller la noche siguiente. Con las mangas remangadas. A mitad de purgar los frenos de un SEAT clásico del 68. Cuando se me erizaron los pelos de la nuca. Alguien estaba en la verja. Me limpié las manos con un trapo y salí. Allí estaba ella. De unos 50 años. Pelo rubio teñido que no se movía ni un centímetro con el viento del desierto. Gafas oscuras aunque el sol ya se había puesto. Portapapeles apretado contra el pecho como si fuera la palabra de Dios. No saludó. No sonrió. Solo miró mi propiedad como si la hubiera insultado personalmente. ¿Se ha perdido? Pregunté. Su voz era aguda. Nasal. Soy Carmen Blanco. Presidenta de la Comunidad de Propietarios de Palmeras del Sur. Felicidades. Dije secamente. ¿Quiere una medalla? Quería asegurarme de que recibiera nuestro paquete de bienvenida. Sí. Dije. Apoyándome en la verja. Recibí su carta de extorsión. Gracias. Su mandíbula se tensó. Esperamos cumplimiento de todas las propiedades adyacentes. La negativa a cooperar afectará su integración en esta comunidad. Casi me reí. Señora. Esto no es una comunidad. Esto es mi tierra. ¿Privada? No en venta. No en alquiler y ciertamente no bajo su jurisdicción. Su barbilla se levantó.
Afilada como una cuchilla. Eso es lo que pensaron los dueños anteriores también. ¿Se mudaron? Bueno. Dije, cruzando los brazos. Yo no soy ellos. Sus ojos se entrecerraron. Dos rendijas de puro desagrado. Dio media vuelta y se marchó sin decir nada más. Esa noche, instalé 3 cámaras de seguridad más activadas por movimiento alrededor del perímetro y pedí un cartel de acero personalizado para la verja. Letras grandes. Sin equivocaciones, propiedad privada. Sin jurisdicción de comunidad. Pensé que eso lo resolvería. Una advertencia educada respaldada por la ley. Pero gente como Carmen no lee advertencias, las escribe ella misma. Era una mañana tranquila de martes cuando 2 coches de la Guardia Civil rodaron hasta mi verja como si estuviera montando un laboratorio de drogas en lugar de arreglar un viejo SEAT. El crujido de los neumáticos en la grava me sacó del taller. Me limpié las manos. Cogí mi teléfono y salí. Manteniendo la postura calmada. 2 agentes. Chicos jóvenes. De unos 30 años como mucho. Uno de ellos aún intentaba dejarse bigote. Se quedaron detrás de sus puertas abiertas. Manos cerca de las fundas. No desenfundadas. Pero tampoco relajadas. Señor. Por favor salga. Llamó uno. Arqueé una ceja. ¿Puedo ayudarles? Recibimos una llamada sobre un posible ocupa en esta propiedad. Dijo el del bigote. Un residente de la comunidad adyacente informó que alguien ocupa una casa ilegalmente y niega acceso a bienes comunitarios compartidos. Parpadeé. Luego me reí. Porque claro. ¿Parezco un ocupa? Pregunté sacando mi cartera. Me llamo Marcos Ruiz. Tengo DNI. Escritura y papeles suficientes para hacer que sus cámaras corporales pidan clemencia. Se miraron. ¿Quiere verlos? Ofrecí. Pasen. Hasta les hago café. Los 2 agentes jóvenes me siguieron dentro. Cautelosos pero profesionales. Los llevé directo a mi oficina donde los papeles ya estaban extendidos como una exposición judicial. Aquí la escritura. Dije. Deslizándola sobre el escritorio. Mapas de parcelas provinciales. Seguro de título. Y esta es mi favorita, una carta oficial del ayuntamiento confirmando que mi tierra no está y nunca ha estado bajo la jurisdicción de Palmeras del Sur. Estudiaron los documentos. El del bigote se rascó el labio. Mirando entre los papeles y su tableta. Parece que esto se registró como una disputa civil potencial. Murmuró. ¿Exacto? Dije. Civil. No criminal. Lo que significa que su tiempo se está desperdiciando por una vecina que cree que el 112 es un servicio al cliente. El agente más alto sonrió a pesar de sí mismo. Tocó su pantalla. Luego asintió. Sus papeles están en orden. Señor Ruiz. Disculpe las molestias. Ninguna molestia. Dije. Aunque mi voz llevaba un tono más duro. Pero la próxima vez que llame Palmeras del Sur, recuérdenles que los recursos policiales no son un juguete para sus fantasías de zonificación. Ambos asintieron. Claramente molestos por haber sido usados. La cortesía profesional significaba que no podían decirlo abiertamente. Pero lo leía en sus ojos. Estaban hartos de esta tontería. Salimos juntos. Los coches de la Guardia Civil se alejaron por la grava. Fue entonces cuando los vi. Carmen Blanco parada a 20 metros con 3 de sus leales de la comunidad. Todos vestidos con polos pastel y gafas de juicio. Observando. Carmen cruzó los brazos. Barbilla alta.
Puedes jugar a abogado todo lo que quieras, Marcos. Pero te unirás a esta comunidad. No hemos terminado. Caminé hasta la verja. Me apoyé en ella como si tuviera todo el tiempo del mundo. Calmado. Firme. Creo que no entiendes cómo funciona esto. Carmen. Dije lo suficientemente alto para que cada uno de sus discípulos oyera. Esto no es una negociación. Esto es yo diciéndote que dejes de invadir. Deja de mentir a la policía. Y deja de fingir que estás al mando de algo más allá de tu boletín comunitario. Sus fosas nasales se dilataron. Uno de sus secuaces murmuró algo. Pero Carmen espetó sin mirar. No hables. Sonreí lento y deliberado. Sigue haciendo trucos como este. Y no solo enfrentarás acoso civil. Enfrentarás cárcel. Y no me refiero a tu cárcel imaginaria de comunidad. Me refiero a la real. Con barrotes y mono naranja. Por un momento. Su máscara se resquebrajó. Solo un parpadeo. Luego dio media vuelta y se alejó furiosa. Su pequeño séquito luchando por seguirla. Me quedé en la verja hasta que desaparecieron. Luego volví al taller. Subí la música más alto y soldé un segundo cartel debajo del primero. Invasores serán filmados. Denunciados y ridiculizados públicamente. Y lo decía en serio. Por 3 días. Las cosas estuvieron tranquilas. Demasiado tranquilas. Laura empezó a relajarse de nuevo. Emilia patinaba por el camino de entrada sin mirar por encima del hombro. Incluso yo me permití respirar un poco más fácil. Aunque revisaba las cámaras cada noche antes de dormir. Entonces vino el siguiente movimiento. Otro sobre. Sin remitente esta vez. Solo el sello del ayuntamiento. Dentro. Una infracción al código de incendios. Bien tecleada. Con números de citación y un calendario de multas. Según el aviso. El cableado eléctrico de mi taller era un peligro público significativo. Leí la fecha de la infracción. La misma mañana en que habían aparecido los agentes. Deslicé el papel por la mesa del desayuno. Laura frunció el ceño. Su voz tensa. ¿Van en serio? Oh. Están coordinados. Murmuré. Por la tarde. Llegó otro sobre. Este del Departamento de Medio Ambiente. Una queja anónima de que estaba vertiendo aceite de motor en el suelo. Contaminando el acuífero. Emilia levantó la vista de sus deberes de mates. ¿Es la señora mala otra vez? Intenté reírme. Pero cuando salí al lado del taller. Mi sangre se heló. Allí estaban. 4 barriles oxidados apilados contra la valla sur. Goteo negro saliendo de las juntas. Un montón de neumáticos rotos y hormigón quebrado al lado. No habían estado allí el día anterior. No toqué nada. Solo saqué mi teléfono y tomé 30 fotos desde todos los ángulos. Luego llamé a la Guardia Civil y a la Oficina de Medio Ambiente. Si querían incriminarme. Me aseguraría de que los pillaran en el acto. El guardia civil llegó primero. Se agachó junto a uno de los barriles. Raspando el lado con su cuchillo. Esto no es reciente. Dijo. Estos han estado en otro sitio mucho tiempo. ¿Exacto? Le dije. Los plantaron aquí y tengo vigilancia. O eso pensaba. Cuando revisé la grabación de la cámara más cercana. Mi estómago se hundió. El footage se cortó alrededor de las 2 de la madrugada. Volvió en línea después del amanecer. Interferido. Alguien sabía lo que hacía.
Esto ya no era mezquindad comunitaria. Era sabotaje. Para cuando llegó el inspector de medio ambiente. El guardia civil aún se rascaba la cabeza. El tipo de medio ambiente era mayor. Quemado por el sol y claramente cansado de largos viajes para mirar basura. Caminó la línea de la valla. Miró los barriles y resopló. Sinceramente. Esto parece montado. Estos barriles ni siquiera coinciden con los usados en esta provincia. No están etiquetados. No transportados legalmente. Y por el olor. Han estado en algún almacén años. Probó el suelo. Limpio. Calidad del aire. Normal. Escribió su informe. Sacudió la cabeza y murmuró, parece que alguien nos usa para una riña vecinal. Pero porque el procedimiento es procedimiento. Aún tenía que archivar papeles. Lo que significaba un número de caso. Otro expediente con mi nombre en algún cajón gubernamental. Exactamente lo que Carmen quería. Pedí una copia de todo y lo envié directo a mi abogado. Esa noche. Peiné cada segundo de footy de las otras cámaras. A las 2:06 de la madrugada. Allí estaba, una silueta. Baja. Robusta. Moviéndose como si lo hubiera hecho antes. Un pick-up esperando justo más allá de la valla. Dos figuras bajaron. Rodaron los barriles. Apilaron los neumáticos. Se fueron en menos de 5 minutos. Caras ocultas. Matrículas tapadas. Pero reconocí cómo se abrió la verja. La figura al borde. Portapapeles en mano. Brazos cruzados. No Carmen ella misma. Era demasiado cuidadosa para eso. No. Este era su mano derecha. Diego Correa. Siempre con esa sonrisa engreída de solo ayudo a la comunidad. Aún no podía probarlo. Pero estaba cerca. A la mañana siguiente. Llegó otro sobre. Esta vez del Departamento de Urbanismo. Una queja formal acusándome de convertir mi garaje en taller sin permisos. Me reí tan fuerte que Laura pensó que había perdido la cabeza. Fue entonces cuando me golpeó. No iban a parar. No hasta enterrarme bajo una montaña de falsas infracciones. Balas de papel disparadas una tras otra. Si una no pegaba. La siguiente quizás. Pero si Carmen quería pelear con papel. Bien. Yo sabía cómo convertir el papel en un arma también. Llamé a cada departamento que me había enviado un aviso, incendios. Medio ambiente. Urbanismo. Y programé todas las inspecciones el mismo día a la misma hora. Una tras otra. Si querían enterrarme en burocracia. Los arrastraría a la misma habitación y les haría ver que todos eran manipulados. Cuando llegó el día de la inspección. Preparé una cafetera fresca y puse sillas en el taller. Luego los recibí uno por uno. Jefe de bomberos. Oficial de medio ambiente. Inspector de urbanismo. 3 portapapeles. 3 pares de ojos escépticos. Caballeros. Dije. Empecemos este circo. Durante las siguientes 2 horas. Revisaron cada centímetro de mi taller. Verificaron salidas. Hicieron pruebas de suelo. Compararon esquemas. Gatearon bajo el elevador. Examinaron permisos. Midieron el calibre del cableado con calibradores. Y cuando terminó. Cada uno firmó. 0 infracciones. ¿Ni una? El inspector de urbanismo. Un hombre mayor con pelo gris y cara surcada por años de entrecerrar ojos en planos. Levantó la vista de su portapapeles. Sonrió. ¿Tiene enemigos?
Señor Ruiz. No enemigos. Corregí. Solo una vecina con complejo de diosa. Se rió. Tapó su bolígrafo y salió. Pero antes de que se fueran, les di a cada uno un pendrive. Dentro. El footy de la entrega de las 2 de la madrugada. El pick-up. Las siluetas. Diego con su portapapeles. Guárdenlo. Les dije. Por si esta riña se hace más grande. Se miraron. Asintieron y guardaron los drives. Cuando el último coche se alejó por el camino de tierra, me quedé en el taller quieto, con el olor a aceite y metal denso en el aire. Pero el silencio no duró. La semana siguiente, una carta del ayuntamiento llegó. Esta vez no una infracción, sino una notificación de rezonificación. El Consejo Municipal estaba considerando cambiar la zonificación de mi tierra para incluirla en la expansión de Palmeras del Sur. Beneficios comunitarios. Decían. Mejoras en infraestructura. Pero yo sabía leer entre líneas. Esto era el golpe final. Si rezonificaban, mi tierra se convertiría en parte de su reino por ley. No podía dejar que eso pasara. Empecé a cavar profundo. Llamadas a viejos contactos en el ministerio. Búsquedas en registros públicos. Horas en la biblioteca municipal revisando actas de reuniones. Y encontré oro. Un plan maestro enterrado en archivos de planificación. Un desarrollo de lujo llamado Retiro del Sur. Con campos de golf. Spas y villas exclusivas. Mi tierra estaba en el centro. Como un diana. ¿Y el promotor detrás? Ricardo Calderón. Un pez gordo con conexiones en Madrid y un historial de compras agresivas. Carmen no actuaba sola. Era su marioneta en el terreno. Pero necesitaba pruebas. Algo que los uniera. Instalé una carpeta señuelo en mi taller. Marcada documentos privados, no tocar. Dentro. Papeles falsos con errores deliberados. Firmas forjadas que coincidían con las de la comunidad. Y esperé. No tardó. 2 noches después. La cámara capturó a Diego escalando la valla. Entrando al taller. Abriendo la carpeta y fotografiando todo. Lo tenía. Envié el footy a un detective de la Guardia Civil que conocía de mis días en el ministerio. Esto es allanamiento. Falsificación y conspiración. Le dije. Y hay más. El detective prometió investigar. Mientras tanto, la guerra escaló. Llegaron más denuncias, ruido excesivo de mi taller. Supuesta invasión de plagas desde mi tierra. Incluso una queja al Ministerio de Educación cuestionando la ética de Laura como maestra en una escuela local. Eso fue personal. Laura lloró esa noche. Pero al día siguiente. Se enderezó. No les daremos eso. Dijo. Y no lo hicimos. Contacté a un periodista local. Le pasé copias anónimas de las denuncias falsas. El artículo salió en el Diario Provincial, Comunidad de Palmeras del Sur acusada de acoso sistemático. Los vecinos empezaron a hablar. Uno me paró en el mercado. Carmen nos cobra multas por todo. Hasta por el color de las macetas. Otro envió un email anónimo, revisa las cuentas de la comunidad. Hay agujeros. Cabe más. Registros financieros mostraban pagos inflados a empresas fantasmas. Todas ligadas a Calderón. Era fraude puro. Pero necesitaba un golpe definitivo. Llegó en forma de reunión de emergencia. La comunidad convocó una asamblea en su pabellón cívico. Fui. Me senté al fondo.
Teléfono grabando. Carmen subió al podio. Voz temblorosa. Debemos unirnos contra amenazas externas. Pero los vecinos no mordieron. Una mujer mayor. Allison. Se levantó. ¿Y las cuotas extras que cobraste? Dijiste que era para el techo del club. Aún gotea cuando llueve. ¿Tienes los avisos? Pregunté. En un cajón. Dijo. En orden. Fechados. ¿Estarías dispuesta a compartirlos con la provincia? Se enderezó. Un brillo detrás de los años. Lo estaría. Más gente avanzó. Facturas de jardinería por servicios nunca hechos. Multas que no coincidían con ningún estatuto impreso. Cartas de amenazas todas con la firma pulcra de Carmen. Ya no era solo yo. Nunca lo había sido. Reuní nombres y números. Fotografiando documentos mientras me los pasaban. Cada clic del obturador se sentía como un clavo en un ataúd que había esperado demasiado por un martillo. La multitud se dispersó con la noche del desierto. El teniente me dio la mano y se fue. El abogado desapareció en la oscuridad. Aún discutiendo con su invisible Ricardo. Carmen se quedó sola un momento al pie de las escaleras. Luego enderezó los hombros y entró. En el camino a casa. Laura estaba callada. Emilia se inclinó entre los asientos. Papá. ¿Estamos seguros? La miré por el retrovisor. Más seguros esta noche que esta mañana. De vuelta en casa. Cargué la nota de petición de Allison en la carpeta B. Agregué el audio que capturé de la llamada del abogado. Amortiguado pero claro suficiente para oír Ricardo y rezonificación. Luego tecleé un memo corto para el detective. Reunión de emergencia produjo múltiples testigos residentes alegando evaluaciones fraudulentas. Lenguaje de petición mal representado. Miembro de junta capturado en vídeo. Allanamiento y recolección de documentos montados. Llamada del Consejo Referencia Desarrollo Calderón y cronograma de rezonificación. Recomiendo órdenes judiciales. Guardé el archivo en 3 drives y lo subí a una cuenta en la nube que la comunidad no conocía. Hábito. Entrenamiento. Supervivencia. Laura me trajo una taza de té y la puso al lado del teclado. Tocó mi hombro. Está girando. ¿Verdad? ¿Lo está? Dije. Solo que ellos aún no lo saben. En el porche. El desierto estaba quieto de nuevo. Un quieto real esta vez. Del tipo que no siente como conteniendo el aliento. Me quedé allí un rato largo. Escuchando el silencio que había mudado aquí para encontrar. A lo lejos. Más allá de la línea oscura de los algarrobos. Las luces de la urbanización zumbaban como un barco hundiéndose. Mañana traería el siguiente movimiento. Quizás Calderón finalmente saldría a la luz. Quizás Carmen intentaría un último golpe. De cualquier modo. Ya había puesto la mesa. Y solo quedaba una cosa por servir. La llamada llegó justo después del amanecer. Ya estaba despierto. Sentado en la mesa de la cocina con café frío. Mirando las carpetas que había construido. Exposición A. B. C. Como viejos amigos a punto de enviar a la guerra. El número en mi teléfono era provincial. Contesté antes del segundo timbre. Señor Ruiz. Era el detective. Su voz era tensa. Cortante. Pero había un borde de satisfacción debajo. Quería que supiera que tenemos órdenes. Nos movemos sobre la comunidad de Palmeras del Sur esta mañana. No dije nada por un momento. Solo dejé que las palabras calaran.
Órdenes. Moviendo. Finalmente. Pregunté, ¿me necesitan allí? No. Dijo. Pero imaginé que querría saber. No se equivocaba. A las 7:30. Estaba en mi oficina. Portátil abierto al feed de mis cámaras. Una de las lentes que había montado semanas atrás apuntaba directo a la calle principal de Palmeras del Sur. El pabellón cívico. Su supuesta sede. Estaba cuadrado en el marco. A las 7:43. El primer crucero sin marcar entró. A las 7:50. 3 SV sus negros se detuvieron en formación perfecta. Guardias civiles bajaron. Calmados. Decididos. Carpetas bajo el brazo. La postura que dice ya sabemos todo. Mi pulso subió. Pero mis manos estaban firmes. No estaba nervioso. Esos días habían pasado. Lo que sentía era más cerca del cierre. A las 7:58. Un familiar Mercedes SV blanco perla entró en el aparcamiento. Carmen Blanco bajó. Gafas puestas. Pelo rociado en casco. Placa de comunidad prendida a la blusa como si valiera más que una real. Caminó hacia la puerta del pabellón. Tacones clicando afilados contra el pavimento. Nunca lo vio venir. Uno de los guardias se interpuso en su camino. Papel en mano. Carmen se congeló. Parpadeó. Luego rió como si pensara que era un error. Su boca se abrió. Pero el guardia no se inmutó. Le entregó la orden. La cámara lo capturó todo. La sonrisa de Carmen desapareció. Sus hombros se endurecieron. Y luego las esposas. Justo allí en las escaleras frontales de su propia oficina comunitaria. Me recliné en la silla. Exhalé y susurré, por fin. En una hora. 3 miembros más de la junta fueron sacados en esposas. Diego no estaba entre ellos. Pero sabía que su turno venía. La orden permitía todo. Archivos. Portátiles. Libros contables. Discos duros. Los guardias sacaron cajas por docenas. Cada una apilada en furgonetas esperando. Los vecinos se reunieron en las aceras. Teléfonos fuera. Grabando cada segundo. Algunos vitorearon. Algunos solo sacudieron la cabeza. Pero ni un alma dio un paso para defenderla. ¿Y por qué lo harían? Por años. Carmen había gobernado por miedo y multas. Pero el miedo solo dura hasta que alguien muestra que es hueco. Ahora el hueco estaba abierto de par en par para que todos lo vieran. Esa tarde. Atornillé un poste de acero en el suelo al borde de mi propiedad. Apuntando directo a la calle principal de Palmeras del Sur. Encima, monté una pantalla LED solar que había estado trasteando semanas. A las 5 de la tarde. En punto. Parpadeó a la vida. El primer clip, Carmen en mi verja. Exigiendo cumplimiento. El segundo, coches de la Guardia Civil llegando a mi taller después de su truco falso al 112. El tercero, Diego colándose en mi garaje. Rebuscando en la carpeta señuelo. Cada escena subtitulada con letras blancas grandes, allanamiento ilegal. Documentos fraudulentos. Acoso dirigido. Y luego el footy de esa mañana. La joya de la corona, Carmen Blanco. Presidenta de la Comunidad de Palmeras del Sur. Siendo esposada en las escaleras de su pabellón cívico. La pantalla repetía cada 15 minutos. Al atardecer. Los coches ralentizaban al pasar. Niños se tomaban selfies delante. Un viejo del camino dejó un pack de 6 cervezas en mi verja con una nota que decía,
Ya era hora. No monté la pantalla por venganza. No realmente. Lo hice porque gente como Carmen prospera en el silencio. Cuentan con que los vecinos estén demasiado asustados o cansados para contraatacar. Y silencio era una cosa que no iba a darles. Esa noche, Laura y yo nos sentamos en el porche. Emilia patinaba círculos perezosos por el camino de entrada. El perro saltando a su lado. El desierto estaba quieto de nuevo. Del tipo que había comprado esta tierra para tener. Laura extendió la mano. Tocó la mía. Se acabó. ¿Verdad? Miré la pantalla brillante. La cara congelada de Carmen en Esposas. Aún no. Dije. Pero lo hará. Porque esto no era solo sobre una presidenta de comunidad ebria de poder. Era sobre la máquina detrás de ella. El promotor que pensó que podía comprar un reino o una firma falsificada a la vez. Y no había terminado con él. Ni por asomo. Carmen en Esposas era solo el principio. Fraude como el suyo no pasa en el vacío. Requiere dinero. Músculo y alguien tirando de hilos en el fondo. Y ya sabía cuyo nombre estaba en esos hilos. Ricardo Calderón. La provincia no dijo mucho en los días siguientes al allanamiento. Pero el silencio contaba su propia historia. Los guardias no sacan tantas cajas sin encontrar algo jugoso. Y efectivamente. Una semana después. El periódico local sacó un titular en primera página: Investigación a comunidad se expande al promotor Calderón Asociados. El artículo citaba fuentes cercanas al caso. Registros financieros incautados de Palmeras del Sur mostraban grandes pagos de cuentas comunitarias a la firma de Calderón etiquetados como honorarios de consultoría. Pero las cantidades no coincidían con los servicios. Eran coberturas. Sobornos. De repente. No era solo el pequeño reino de Carmen en juego. Era todo un imperio de desarrollo. No me sorprendió. Ya había visto el mapa del retiro de lujo enterrado en archivos de planificación. Mi tierra estaba como un diana en el medio. Lo que me sorprendió fue cuán lejos llegaba el alcance de Calderón. Lobistas. Topógrafos. Incluso un par de planificadores municipales junior tenían sus huellas en sus calendarios. El hombre no solo planeaba tragarse Palmeras del Sur. Planeaba tragarse medio valle. Pero gente como Calderón no gusta de la luz del sol. Y el colapso de Carmen había arrancado las cortinas de par en par. Vecinos que una vez susurraban ahora salían a la luz del día. Una pareja admitió que los presionaron a vender su casa de alquiler después de una cadena de violaciones de cumplimiento falsas. Otro residente dijo que Calderón mismo había caminado su línea de propiedad con Carmen a su lado, insinuando que quizás quisiera cobrar antes de que la comunidad se pusiera seria. Era extorsión en camisas de golf. 3 días después del artículo. Mi teléfono vibró. El detective de nuevo. Su tono era diferente esta vez. Menos cansado. Más afilado. Ruiz. Pensé que le gustaría una actualización. Calderón está en nuestro radar. Hemos rastreado fondos de cuentas comunitarias directo a sus empresas pantalla. Fraude. Conspiración. Quizás incluso crimen organizado si el fiscal va grande. Solté un largo aliento. Ya era hora. No hemos terminado. Añadió. Ese futi que nos dio Diego colándose en su taller. Eso selló el trato. Muestra intención. Muestra conspiración. Y Carmen ya no lo protege. ¿Qué quiere decir? ¿Se quebró? Dijo plano. Su abogado negocia. Está nombrando nombres. Por un momento. Me quedé allí.
Aturdido. Carmen Blanco. Reina de Palmeras del Sur. La mujer que una vez estuvo en mi verja como si fuera dueña de la tierra bajo mis botas. Se había quebrado. El imperio se comía a sí mismo. No tardó en que el barrio oyera las noticias. Los rumores se extendían más rápido que un incendio en maleza seca. En el supermercado. Oí a gente de Palmeras del Sur susurrando, dicen que allanaron la oficina de Calderón. Oí que transfirió dinero al extranjero. Carmen está cortando un trato para salvarse. La junta de la comunidad. Lo que quedaba de ella. Renunció en goteo. Algunos se fueron en silencio. Otros gritaron sobre cacerías de brujas antes de azotar puertas. Pero ninguno se quedó. Al final de la semana. Palmeras del Sur no tenía junta. No presidenta. Y no dinero en sus cuentas. Por años. Habían aterrorizado a propietarios con multas y cartas. Ahora. Su propio correo estaba lleno de citaciones. Nunca olvidaré la mañana en que lo vi en mi pantalla. Calderón mismo. Alto. Pelo plateado peinado hacia atrás. Traje a medida que no pertenecía al calor del desierto. Siendo sacado de su oficina en el centro en esposas. Cámaras destellaron. Reporteros gritaron preguntas. No respondió. No los miró. Solo miró al frente como un hombre que finalmente se dio cuenta de que su reino estaba construido sobre arena. Esa imagen salió en las noticias de la noche en 3 regiones. Laura se sentó a mi lado sacudiendo la cabeza. Todo ese dinero. Todo ese poder. Y así termina. Lo curioso del poder. Dije. Siempre parece inquebrantable hasta que se va. En Palmeras del Sur. Las cosas cambiaron rápido. La provincia nombró un administrador interino para mantener las luces encendidas. Por primera vez en años. Los propietarios se reunieron sin miedo a multas. Compararon notas. Compartieron historias. Incluso rieron sobre la absurdidad de bandas de flamencos y códigos de pintura de buzones. Allison pasó una tarde. Con su niño pequeño a remolque. Me dio un pastel y dijo, en nombre del barrio. Gracias. Si no hubiera resistido. Ninguno lo habría hecho. Lo negué. No me des las gracias. Dale las gracias a Carmen. Cometió el error de pensar que un abogado no notaría firmas falsificadas. Allison rió. Genuina esta vez. Y por primera vez. Vi lo que Palmeras del Sur podría haber sido si no hubiera sido estrangulado por el control. Esa noche. Me senté en el porche con un vaso de whisky. Emilia patinaba círculos perezosos en el camino de entrada. El perro ladrando feliz a sus ruedas. Laura se apoyó en mí. Cálida y quieta. El desierto estaba quieto. Las estrellas se extendían infinitas arriba. Y por primera vez desde mudarnos aquí. Sentí paz de nuevo. No porque la pelea estuviera acabada aún. No lo estaba. Vendrían juicios. Alegatos. Papeleo apilado más alto que cactus. Pero porque la gente que una vez me miró como enemigo finalmente miraba a los villanos reales. Carmen. Calderón. Toda la máquina podrida. El silencio del desierto esa noche ya no era pesado. Era ganado. Las ruedas de la justicia giran lento. Pero una vez que empiezan a rodar. No paran. 3 meses después del allanamiento. El pabellón cívico, una vez orgulloso de Palmeras del Sur, estaba vacío. Persianas bajadas. Un cartel de "se alquila" torcido en la tierra delante. La comunidad fue disuelta. Sus cuentas congeladas.
Sus estatutos tirados a la trituradora provincial. Carmen Blanco estuvo en corte. Pálida y más pequeña de lo que nunca la había visto. Se declaró culpable. Fraude. Falsificación. Acoso. Conspiración. 14 años. Sin apelación. 2 de sus leales de junta tomaron 8 cada uno. No sonreí cuando cayó el mazo. No vitoreé. La justicia no es sobre satisfacción. Es sobre equilibrio. Y las balanzas finalmente se igualaron. La caída de Calderón fue más ruidosa. Su juicio hizo titulares en todo el país. Los fiscales lo pintaron como el cerebro. El hombre del dinero. El titiritero que usaba comunidades como armas para adquirir tierra. Fraude telemático. Crimen organizado. Extorsión. El hombre que pensó que poseía medio valle ahora poseía una celda de prisión. Vi el veredicto en mi porche desgastado. Whisky en mano. Cuando el presentador dijo, culpable en todos los cargos. Susurré la misma palabra que había murmurado la noche que pusieron las esposas a Carmen. Por fin. Para entonces. Mi pantalla en la línea de propiedad se había convertido en algo de landmark local. La gente conducía solo para verla. El Salón de la Vergüenza. Lo llamaban. Cada viernes. Actualizaba el bucle. No solo mi historia ya, sino clips y testimonios de otros propietarios por el país. Historias de comunidades corruptas. Multas falsas. Vecinos acosados para vender. Algunas tristes. Algunas absurdas. Todas conectadas por el mismo tema, abuso de poder. Un hombre de Cataluña me mandó una botella de cava y pidió los planos para construir la suya. Otro envió footy de su comunidad prohibiendo tomates no aprobados. Casi escupo mi café al leer eso. El punto no era venganza. Era luz del sol. La luz del sol mata la podredumbre. Y semana a semana. El Salón de la Vergüenza se convirtió en más que un cartel. Se convirtió en una advertencia. La vida en nuestra pequeña finca finalmente se ralentizó. Laura consiguió su puesto en la escuela concertada. Esta vez con un aumento y una disculpa escrita de la Junta que una vez cuestionó su ética. Enmarcó la carta y la guardó en su escritorio. Un recordatorio de que nadie reescribe su historia sino ella. Emilia entró su proyecto de ciencias en la feria regional. Un modelo a escala de nuestra propiedad rodeado de pequeñas cámaras de plástico etiquetadas, como proteger propiedad privada de matones. Ganó el primer premio. No la ayudé a construirlo. No necesitaba. Había estado observando todo el tiempo. ¿Y yo? Volví a mi taller. Grasa bajo las uñas. Mangas remangadas. Manos profundas en el vano motor de un Renault clásico del 69. Por primera vez en meses. Subí la radio sin preguntarme si venían sirenas. Paz. Dura. Pero real. Una tarde. Un golpe en mi verja me sacó del taller. Parado allí estaba un joven que apenas reconocí. Sosteniendo un portapapeles. No del tipo armado por Carmen. Sino del ordinario. Plástico agrietado en la esquina. Señor Ruiz. Dijo nervioso. Soy parte del comité interino de la comunidad. Solo queríamos preguntar. ¿Consideraría apagar el Salón de la Vergüenza en espíritu de... Ya sabe. Sanación? Lo estudié. No era engreído. No hostil. Solo cansado. Sonreí. Te digo que... Consígueme 2 cosas. Una disculpa escrita a Laura y una retractación pública completa de las enmiendas falsas.
Ponlo en blanco y negro. Firmado por todo el comité interino. Parpadeó. Luego asintió lento. ¿Justo? Nunca siguieron y la pantalla siguió corriendo. Enmarqué la carta de disculpa genérica de la comunidad. La que mandaron a cada propietario después de disolver la junta. Y la colgué en mi garaje justo al lado de la foto firmada del primer Fiat que restauré. Una representa autoridad desperdiciada. La otra trabajo honesto. Me gusta el contraste. Ahora cada tarde me siento en el porche con una bebida fría. Laura leyendo a mi lado. Emilia patinando círculos perezosos con el perro mordisqueando sus talones. El viento del desierto refresca mientras el sol se pone. Y el silencio ya no es pesado. ¿Es limpio? En la verja cuelga el mismo cartel que atornillé meses atrás. Propiedad privada. Sin jurisdicción de comunidad. Y debajo. Agregué un segundo. Invasores serán educados sin piedad. La gente a veces pregunta por qué luché tan duro. ¿Por qué no solo pagar las cuotas? ¿Firmar los papeles? ¿Mantener la cabeza baja? La respuesta es simple. Porque el silencio es en lo que cuentan. Y el silencio es la única cosa que nunca les daré. Ni ahora. Ni nunca.